Senador, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a La Razón Radio. Antonio Dalén se le saluda. Antonio, muy buen día y un cordial saludo a todos los amigos oyentes de La Razón Radio. Así es, senador. Yo comentaba al comenzar nomás el programa y seguramente mucha gente, al igual que yo, nos hemos visto sorprendidos con la premura con la que el Senado ayer aprobó tres proyectos de ley. No uno, a veces se tardan por uno días y días, y ayer tres en uno. ¿Qué nos dice, senador? Cuéntenos la historia. ¿Cómo pasó esto y cuáles son, claro que sí, las características de cada uno de estos proyectos aprobados? Antonio, bueno, pareciera que fuera un tema que genera sorpresa, pero entenderá que las circunstancias y los momentos políticos son altamente eh, exigentes. Sí. Recordemos que esto emerge a partir de aquella actitud obstructiva, y en esto hay que ser absolutamente claro, obstructiva e inviabilizadora de parte del Tribunal Constitucional. Y se dice que por ahí, alentada por el ministro de Justicia, Iván Lima. Recuerde que el mes de marzo, abogados que no tenían ni la legitimación, ni eran víctimas, ni tenían la personería para interponer una acción de amparo, interpusieron un primer amparo eh, por, porque se habría incluido ahí un artículo que presuntamente vulneraría el derecho a la libre expresión. Ujú. Bueno, luego de ello, bueno, les concedieron la tutela y cuando el órgano legislativo se aprestaba nuevamente a reencauzar este proceso de preselección, apenas transcurridos 3, 4 días, nuevamente se nos viene un nuevo ataque a este proceso, Ujú. perpetrado en este caso por el diputado de oposición de Creemos, Leonardo Ayala, Ujú. quien interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución de convocatoria a elecciones. De modo que este hecho, lógicamente, ha generado una suerte de demoras, una suerte de perjuicios, una suerte de vulneración de derechos políticos del pueblo de Bolivia, porque se le estaba prohibiendo elegir sus autoridades jerárquicas del órgano judicial y el Tribunal Constitucional a través de elecciones democráticas. Pero bueno, esta acción de inconstitucionalidad, usted sabe, tuvo su desenlace final con la dictación de una sentencia constitucional realmente vulneratoria de la Constitución, donde de manera abusiva y arbitraria el Tribunal Constitucional incorpora los 2/3 para ser Ujú. aprobado este proyecto de ley, cuando la Constitución establece que esta es una ley ordinaria y en consecuencia debe ser aprobada por mayoría absoluta. Pero ¿cuál era el fondo? El fondo era obstaculizar de cualquier forma Ujú. la realización del proceso de preselección. Sin embargo, de ello, el Senado, haciendo todos los esfuerzos, aprobó un nuevo proyecto de ley denominado o enumerado con el 144, Ujú. eh, reitero, no solo aprobado por 2/3 de votación, sino por unanimidad Ujú. en el propósito de viabilizar las elecciones judiciales, dado que el Tribunal Supremo Electoral ya manifestó que máximo hasta el día 4 de septiembre esperaría. Pero bueno, fue tremendamente sorprendente cuando de manera oficiosa, ilegal, inconstitucional, ilegítima, el senador eh, presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, el senador, caramba, que me olvida el nombre, Ujú. Ujú. eh, remite al Tribunal Supremo de Justicia para que con la legitimación que le otorga el Código de Procedimiento Constitucional solicite una consulta previa de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, lógicamente obediente, no obstante de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia no tenía legitimación. ¿Por qué? Porque
debe recordarse que el Tribunal Supremo de Justicia solo puede realizar consultas previas de constitucionalidad cuando los proyectos de ley tengan que ver con la administración de justicia. En este caso, no tenía nada que ver este proyecto de ley, el 144, con la administración de justicia, sino más bien con la realización de elecciones. Es decir, tenía que ver con el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, no obstante de las observaciones realizadas, admitió esta consulta de manera, reitero, ilegal e inconstitucional, y finalmente dicta la Declaración Constitucional 049-2023, por el que no solo declara inconstitucional aquellos dos artículos que planteó como inconstitucionales el Tribunal Supremo de Justicia, vale decir, el artículo 2 y el artículo 7 de disposiciones finales, sino además de ellos agregó otros dos artículos con los que eran 4. Pero lo que es peor, incorpora de manera, diríamos, si hablamos coloquialmente, de contrabando, la reelección, la prórroga de mandato. Y esta prórroga de mandato, Antonio, no es posible. No es posible, primero, porque el artículo 183 de la Constitución Política del Estado es absolutamente claro y taxativo cuando manifiesta y dice que, y no solo el 183, también el 188, el 193 y el artículo 200 de la Constitución. Dicen que los magistrados tienen un periodo de funciones de 6 años taxativo y no tienen derecho a la reelección. Sin embargo, el Tribunal Constitucional mete de contrabando este aspecto que no estaba dentro de la petición de control de constitucionalidad. Pero además debe quedar claro, la misma Constitución establece y el procedimiento constitucional, que ninguna autoridad puede fallar en favor de sí mismo. Si los señores del Tribunal Constitucional tenían intereses, lo menos que tenían que haber hecho es separarse de la causa y dejar que otros vengan y resuelvan, porque una de las características no solo de la justicia ordinaria, sino también de la justicia constitucional es la imparcialidad. Entonces, si fallan para sí, bueno, ¿dónde está la imparcialidad? Estos hechos hago referencia como una suerte de preámbulo para entender por qué se plantearon los 3 proyectos, por lo menos en el caso mío, porque yo fui el proyectista de los 2 proyectos, uno, el de suspensión de plazos procesales y continuación de la actividad jurisdiccional, y el otro, la modificación a la ley 044 y su modificación, es decir, y la ley modificatoria 612. ¿Qué dice don Sí? De ley explíquenos de suspensión ahora. de plazos procesales se da a partir de qué? A partir primero de que hay un proyecto que también el día de ayer se ha aprobado, que es el de suspensión de funciones por cumplimiento de periodo constitucional de funciones, planteado por Comunidad Ciudadana. Este proyecto lo que hace es recordarles a ellos, señores, ustedes cumplen sus 6 años de mandato el 31 de diciembre y a partir del 2 de enero ustedes ya no tienen nada que hacer, tienen que ir a descansar a sus casas y en consecuencia deben dejar en acefalías esos espacios dado de que no se pudo llevar adelante las elecciones judiciales. Más o menos ese es el contexto de la ley de suspensión de funciones por cumplimiento de periodo constitucional. El proyecto de ley el que yo presenté ciertamente tiene una estrecha relación con este proyecto, con este primer proyecto. ¿Por qué? Porque si tenemos acefalías a partir del próximo día 2 de enero,
quienes tendrían que administrar justicia en el nivel jerárquico, es decir, los recursos de casación, los recursos los procesos contenciosos y los contenciosos administrativos que son de competencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quiénes conocerían los recursos de casación en el Tribunal Agroambiental? ¿Quiénes conocerían los otros recursos que se plantean ante el Tribunal Constitucional y ante el Consejo de la Magistratura? Lógicamente, al no haber quien conozca, pues se tiene que suspender los plazos, porque lo otro sería dejar que continúen los plazos y cause daño. Y para que no cause, entonces, se ha planteado la suspensión de estos plazos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se elija democráticamente autoridades jurisdiccionales. Calculamos que eso será entre unos 4 o 5 meses, más o menos, comprimiendo plazos al máximo y dándole la celeridad que exige la preselección y luego la selección de nuevas autoridades. Permítame, senador, ahora usted dice 4 o 5 meses, pero desde mi modesto punto de vista me parece muy optimista el tiempo. 1 año no hemos podido avanzar en nada en las elecciones judiciales por los problemas que usted ha planteado al principio, estos recursos, algunos diputados, el Tribunal Constitucional, en fin. ¿Qué pasa si el tiempo se prorroga? ¿Qué pasa si no son 5 meses y de repente estamos mucho más? ¿Se ha considerado eso, senador? Mire, yo soy optimista porque primero no se trata de intereses particulares, sino se trata del interés del pueblo de Bolivia. Y en consecuencia, creo que quienes tenemos compromiso con el pueblo, tenemos que pensar en el pueblo y darle la posibilidad de que ejerciten su derecho político a elegir sus autoridades. Yo no creo que haya un legislador que se oponga a aquello, Antonio. Y si hay alguno que lo diga, entenderemos que es entonces esta la persona que está en la vía de rupturar la democracia a través del órgano judicial o de la administración de justicia. Porque no puede haber un boliviano que esté en el camino de obstaculizar que el pueblo ejercite su derecho político de elegir, y lo que queremos es viabilizar aquello. Por eso yo soy optimista, porque creo que los legisladores somos la expresión de la voluntad del pueblo, y la voluntad del pueblo dice que quieren autoridades jurisdiccionales y del Tribunal Constitucional nuevas, acorde a las circunstancias, pero que además trabajen por transparentar la justicia, por esa justicia que ahora está caracterizada por los niveles escandalosos de corrupción, de retardación de justicia y de la falta de acceso a la justicia del pueblo de Bolivia. ¿Qué rol jugarían, senador, los tribunales departamentales de justicia, según el proyecto que usted ha planteado? Bueno, algo que creo que no aclaré: esta suspensión de plazos es solo para el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. La administración del órgano judicial seguirá desarrollándose a través de los directores administrativos, los enlaces que tiene el Tribunal Constitucional y en los departamentos. Todo estará funcionando de manera normal. Los tribunales departamentales de justicia seguirán desarrollando sus labores sin mayor dificultad. Las salas constitucionales seguirán trabajando, las salas ordinarias seguirán trabajando, la justicia seguirá desarrollándose con normalidad. Ahora, ¿qué pasará con aquellos casos que merezcan recursos de casación, por ejemplo? Estos casos serán recepcionados por el secretario de Cámara o secretario general para generar el registro correspondiente y aplicársele la suspensión de plazos por un tiempo determinado, de modo que no se cause daño. De modo que la administración de justicia en Bolivia seguirá funcionando con toda normalidad, salvando los niveles jerárquicos
que además se ha dicho de paso, este año en realidad, a tiempo de la inauguración del año judicial, el Tribunal Supremo tiene mandato constitucional de rendir un informe de labores al pueblo de Bolivia. Y en esa rendición de cuentas de las labores desarrolladas, dijeron que no existe demora procesal y que apenas son 50 casos los que tienen pendientes por resolver. Ese es un gran dato, que en los hechos pareciera no ser así, pero bueno, hay que creer lo que ellos dicen. Si eso es así, lógicamente que la mora procesal no existirá y que las nuevas autoridades, una vez posesionadas, tendrán que asumir la responsabilidad de normalizar y regularizar los procesos al nivel jerárquico. Brevemente, por favor, senador, si nos puede explicar ahora el objetivo del otro proyecto de ley que usted planteó ayer en la Cámara de Senadores. El otro proyecto es la modificación de la ley de juicio de responsabilidades. Recordará que la ley de juicio de responsabilidades está consagrado en la ley 044. Esta ley 044 ha sido en realidad modificado por la ley 612. Esta ley 612 bifurcó en realidad. La ley original, la 044, solo ahora alcanza al presidente y al vicepresidente. Esta es una verdadera ley de responsabilidades porque llega al final a sentencia después de seguir todos los plazos procedimentales y en sentencia se le condena a quien fuera procesado. Sin embargo, la ley 612, de manera absolutamente extraña, un proceso de juicio de responsabilidades lo convirtió en un juicio disciplinario. Entonces, no es posible que el Senado se convierta en su condición de juez de sentencia, se convierta en un tribunal disciplinario. Entonces, lo que se ha hecho es reencauzar y devolverle el verdadero sentido de juicio de responsabilidades a la ley 612. Y entonces, aquellos jueces, aquellos magistrados, incluido el fiscal general, que sean sometidos a este proceso, tendrán que asumir las consecuencias penales de esto, no disciplinarias, como está hasta ahora. Lo único que se les hacía en sentencia era nada más destituirles, pero además como una sanción disciplinaria. Y eso no es correcto, Antonio. Y a nuestros amigos oyentes de la emisora hay que decirles que no es correcto. Entonces, lo que hemos hecho ahora, devolverle el verdadero sentido de juicio de responsabilidades, respetando el debido proceso, el derecho a la defensa, en fin, todos los derechos consagrados en la Constitución, Antonio. Pero sí se ha incorporado medidas cautelares, porque sí tiene que tener, y también a tiempo de dictarse sentencia, lo que se ha hecho es imponerles una sentencia penal y también la reparación de daños si acaso correspondiere. Y la imposición de la pena será conforme establece el Código Penal. Mi última pregunta, senador. ¿Esto tiene que ver ya o tal vez pensando o con miras a un posible juicio de responsabilidades a los actuales miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional? No necesariamente, porque no olvide que los procesos o la ley penal y los de juicio de responsabilidades es para el futuro y no tiene carácter retroactivo, de modo que seguramente por lo que ya hicieron no les alcanzará a ellos, pero bueno, para los que en el futuro pretendan vulnerar la Constitución y las leyes bolivianas, tendrán que pensar y tendrán que entender que les alcanzará este juicio de responsabilidades. Perfecto, senador. Como siempre, le voy a agradecer la gentileza que tiene con La Razón Radio. Gracias por atendernos, gracias por las explicaciones y usted seguramente hasta una próxima oportunidad. Fuerte abrazo, senador. Antonio, muy buenos días.